Buenas tardes y tengan un bendecido sábado. Esta tarde de viernes, aquí no estamos nosotros, ya se puso el sol. Vamos a estudiar la lección 6 de Efesios y el título es El misterio del Evangelio. Ahora, ¿por qué se usa la palabra misterio? Porque a veces, por ejemplo, Roma usa la palabra misterio porque es algo que no se puede entender. Pero cuando Pablo y las Escrituras usan la palabra misterio, generalmente se refieren a las cosas reveladas, que era imposible para los hombres llegar a conocer y comprender sin la revelación de Dios. O sea, el conocimiento que los miembros de la iglesia primitiva habían alcanzado y se perdió cuando el hombre de pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Es conocimiento que todavía no tiene el ángel de la Odisea, y por eso está en esa condición y debe llegar a tener para ser salvo. Entonces vamos a repasar en la Biblia cómo se usa la palabra misterio. Primero, encontramos que se usa en Daniel como justamente lo que Dios revela por medio de la profecía. Y en Daniel 2:30, Daniel le dice a Nabucodonosor, y a mí me ha sido revelado este misterio, o sea, el misterio de la imagen que Nabucodonosor vio en su sueño. No porque me haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y esto es importante entenderlo porque generalmente Dios da profecía y queda cerrada y sellada, pero a veces esa profecía es interpretada y entonces queda abierta porque Dios explica el significado simbólico. Y eso es lo que pasó con la profecía de Daniel 2, donde Nabucodonosor vio a esa gran imagen ya formada. O sea, la vio en el tiempo de los dedos de los pies. O sea, la cabeza estaba formada, el pecho estaba formada, las caderas estaban formadas, las piernas, los pies y los dedos de los pies. Y se habían unido todas las partes y la imagen había sido puesta en pie. Y está hablando del tiempo de la última generación, de nuestro tiempo. Y Dios reveló esa profecía a Nabucodonosor, pero fue revelada para nosotros, porque en nuestro tiempo esa imagen va a ser destruida. Y ahí tiene algo mucho y mucho que ver, no solamente algo, el pueblo adventista. Y en Apocalipsis 7:7 tenemos otro misterio. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer ramera, la gran Babilonia, que está sentada sobre el gran dragón. La bestia escarlata tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, del dragón, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Cuál es el misterio de esta mujer? Es la gran Babilonia, la que se embriagaría de la sangre de los mártires de Jesús y que tendría, como dice Apocalipsis 13, 7 hijas principales que se sentarían sobre los 7 montes donde justamente que son los reinos que levanta el dragón, y tendría 10 cuernos, que son las rameras de los últimos países de la tierra, de la última generación. Y por eso vemos que la palabra misterio se refiere a cosas reveladas. Y también Jesús usó esta palabra para hablar del reino de los cielos. Y él predicaba y anunciaba el reino de los cielos, como Dios lo había anunciado a partir de Isaías, en forma simbólica. Y él anunciaba por medio de parábolas. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, el significado del evangelio del reino de Dios. Más a los que están fuera, por parábolas todas estas cosas. Y cuando él ya iba a ser entregado, en Juan 16:25 vemos que le dice a los discípulos, estas cosas os he hablado en alegorías, por parábolas, o sea, porque todo lo que Jesús habló, lo habló por parábolas, y los discípulos no entendían. Pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y eso lo cumplió después de resucitar, cuando estuvo 40 días con ellos explicándoles la verdad que fue echada por tierra, sembrando en sus mentes y en sus corazones la semilla del reino. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Ahora, y eso para los discípulos era un misterio porque no lo comprendían. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, lo que había sido revelado y ellos no comprendían. Y finalmente les dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, ¿no? La promesa, lo que Dios prometió, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, ese conocimiento es el que necesita el ángel de la Odisea para poder entrar como los discípulos en Pentecostés al reino de Dios. Porque lo que tenemos que vivir y predicar es el evangelio del reino de Dios. Y esto es lo que Pablo, y aquí lo puse con minúscula, no me di cuenta, solo llegó a entender después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. Porque él también conocía las Escrituras, era discípulo de Gamaliel, prácticamente se las conocía de memoria, pero no las comprendía. Y entonces por eso empezó a hablar de él, de el misterio del Evangelio, o sea, del Evangelio eterno. Efesios 1, 9 al 10, ahí vimos que usa esta palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios nos dio a conocer, dice, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, cuando enviara al Mesías, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese era el propósito de Dios. Y cuando nos redimió, abrió la puerta de su casa y quedó abierto el camino. Pero, para estar unidos con Dios, tenemos que oír el Evangelio verdadero. Tenemos que oír el Evangelio del reino de Dios. Y tenemos que escuchar el Evangelio de la reconciliación para poder reconciliarnos con Dios. Porque si no oímos, como dice Pablo en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero si no oímos, si no creemos a la verdad y no nos reconciliamos con Dios, seguimos separados de Dios. Y eso es lo que le pasa al ángel de la Odisea. Y en Colosenses 1, 26, 27, Pablo usa también de vuelta la palabra misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, no es algo misterioso, es algo manifestado, revelado, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, la esperanza de gloria del pueblo judío era la misma que la de los gentiles, que en ellos iba a reflejar la imagen de Cristo. Esa era la esperanza de gloria, que la gloria de Dios se iba a ver en ellos. Como dice Pablo en Romanos 8:28, hablándole a quienes, a los romanos, a los gentiles de Roma. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quiénes? A todos los hombres, porque cargó todos nuestros pecados en su Cordero, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, después de redimirlos y predestinarlos para salvación, también ahora tiene que llamarlos. Por eso hay que predicar el Evangelio. Y a los que creen el Evangelio, iban a Él, y a los que llamó, a estos también justificó. Ya a los que justificó, estos también glorificó. Los transformó a imagen de Jesús. Como dice Pablo en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es la promesa, esa es la esperanza. Ahora, pero para que esa promesa sea cumplida en nosotros, tenemos que conocer y creer al Evangelio. Tenemos que conocer la verdad. Y por supuesto, tenemos que hacer la obra que Dios nos dijo que harían sus siervos fieles. Y otro misterio, el que habla Pablo, es el misterio de la piedad. El misterio de Dios y de Cristo. O sea, ¿qué relación hay entre Dios y Jesús? Entre Jehová y Jesús. Que nos revela, este misterio nos revela quién es el santo, el verdadero Jesús. Y es interesante cómo Pablo se refiere a este tema. Leamos primero Colosenses 2, 1 al 3. Porque quiero, hermanos,
porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces fíjense, acá habla de el misterio de Dios y de Cristo, o sea, conocer quién es Dios y quién es Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, ¿cuándo alcanzamos ese conocimiento? Cuando comemos el fruto del árbol de la vida. ¿Y qué pasa cuando comemos el fruto del árbol de la vida? Llegamos a conocer a Dios, es el conocimiento de Dios, es el conocer lo que Dios tiene escrito en la mente y el corazón, cuando Él lo escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en Romanos 16, 25 al 27 leemos, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, porque Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Está hablando del evangelio eterno, el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y ellos entendían, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. ¿A quién? Al único Dios, a Jehová. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y en 1 Timoteo 2, 3 y 5 sigue diciendo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, cuando habla de nuestro Salvador, ¿quién es nuestro Salvador? Es Dios, es Jehová. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué él predicaba la verdad acerca de Dios y de Jesús? Porque hay un solo Dios, como él dice, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? El único Dios, Jehová. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. No otro hombre, sino Jesucristo hombre. Y Pablo es claro en sus palabras cuando las ponemos línea sobre línea. Y en 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio de Dios y de Cristo que ellos conocían. ¿Por qué? ¿Quién es Cristo? Si hay un solo Dios. Es Dios manifestado en carne, es Jehová manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido de arriba en gloria. Y para ellos no era un misterio, porque había sido revelado. Ahora, el misterio para los cristianos es conocer la verdad. ¿Por qué? Porque Roma puso en su lugar la mentira, puso otra cosa. Y leen estas palabras, pero como tienen grabado una imagen en la mente, no las entienden. Es un misterio que no entienden. Y en Isaías 43, 10 al 12, justamente Dios, el que fue manifestado en carne, anunció, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién es Jesús? Dice Jehová, yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No va a haber otro Dios. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién es nuestro Salvador? Como dice Pablo. En 1 Timoteo 2, 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es Jehová? Y Jehová dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién salvó? Jehová. Yo anuncié. Y salvé. E hice oír. ¿Quién anunció? Jehová. ¿Quién salvó? Jehová. ¿Quién nos hace oír su palabra? Jehová. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo, el Redentor de ustedes, ¿soy quién? Soy Jehová. Por eso en Isaías 7:14, como Dios lo anunció, y los judíos no lo entendían hasta que Jesús les explicó a los discípulos quién era Él, y hasta que le explicó a Pablo quién era Él. Por tanto, el Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué Dios? Jehová, el único Dios verdadero. Y en Isaías 9:6 leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro.
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién es el Mesías? Jehová, el Padre eterno, nuestro Creador. Él es el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Padre eterno. Y es muy claro eso en la palabra de Dios. Pero los hombres tienen los ojos cerrados a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le grabaron otra cosa en la mente. Y como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿Quién es el Redentor? ¿Quién es Jesús? El Mesías. Jehová. Como dice Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y eso era un misterio para los judíos, porque no entendían quién era el Mesías, porque creían a las enseñanzas de los sabios de Israel, digamos, a lo que enseñaba la tradición de los rabinos. Isaías 43, vos que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová, enderezad calzad la soledad a nuestro Dios. Y por eso Pablo en 1 Corintios 2, 7 y 8 dice lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y está hablando de quiénes, de los príncipes judíos, a los que él defendía persiguiendo a los cristianos. Porque si lo hubieran conocido, si hubieran entendido la palabra de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿A quién crucificaron? Al Señor de la gloria. Y está citando las palabras de Salmo 24, del 7 al 10, donde dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria, al que crucificaron. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Preguntan nuevamente, y esta es la respuesta: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. ¿A quién mataron los príncipes de Israel? ¿A quién crucificaron? Al Rey de gloria, a Jehová, porque no lo conocieron. Y también Pablo habla del misterio del cumplimiento de la profecía con el pueblo judío, la profecía de la ley de Moisés, porque Dios hizo un pacto con el pueblo judío y se va a cumplir. Romanos Romanos 11, 25 y 26. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Porque hay un orden. Primero el remanente, es probado y sellado. Después el fuerte pregón, el pueblo que está en Babilonia sale de Babilonia. Y finalmente, los judíos, cuando vean la gloria de Dios reflejada en ese pueblo, van a ser llamados a celos, porque van a ver a un pueblo que adora al Dios de Israel y conoce a Jehová, y refleja su gloria, y ahí van a ser llamados a celos. Y entonces, luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué es Sión? Es el reino de Dios. ¿Quién va a estar en Sión? Primero los 144.000, después la gran multitud, y finalmente entrarán al reino de Dios los judíos cuyos nombres está escrito en el libro de vida. Y leemos en Deuteronomio 32, 21, el cántico Moisés, que es una profecía para nosotros también, porque esto habla de nuestra misión. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? Los gentiles de la iglesia primitiva eran el pueblo que no es pueblo, y nosotros tenemos que ser ese remanente. El ángel de la Odisea es la nación insensata de la que habla Dios. Los provocaré a ira con una nación insensata, sin conocimiento. ¿Y por qué lo va a hacer Dios? Por amor a nosotros.
y por amor al pueblo que está en Babilonia, y por amor al pueblo de Israel. Y este es el misterio que Pablo les explicaba a nuestros hermanos romanos y a todos los cristianos, como él decía. Y predicaba el evangelio a los gentiles por si pudiera llamar a celos a alguno de sus hermanos. Y también Pablo habla de el misterio de la resurrección y la transformación de los redimidos, como leemos en 1 Corintios 15, 51 y 52. Pero no es un misterio, era algo revelado, era misterio para el que lo oía por primera vez. Y aquí os digo un misterio, les revelo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y el próximo misterio del que habla es el más triste, y es el misterio de la iniquidad. La iniquidad el problema empezó en el cielo, ahora pero se manifestaría en la tierra, y aquí está hablando de algo que pasaría en nuestros días, que vendría con el tiempo de la apostasía y que tendría el punto culminante en nuestros días. Y dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 12, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, lo que Satanás va a hacer, y Dios lo había revelado, porque Pablo está hablando de lo que Dios le había revelado. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. ¿Quién lo detenía? Está hablando de Jesús. ¿Quién sería quitado en medio? Jesús. ¿Por qué? Porque cuando fuera quitado el continuo, él sería quitado en medio y sería puesta la abominación desoladora. ¿Dónde? En la nueva Iglesia Universal Católica de Roma. La mujer Jezabel, que perseguiría la verdadera Iglesia de Cristo hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando al pueblo que conocía a su Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto, y esto es delicado, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque está hablando de quiénes, de personas que oyen la verdad y no la reciben con amor, y la rechazan. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o sea, tienen que ser personas a las que es predicada la verdad y no la reciben. Por esto Dios les envía un poder engañoso, o sea, cuando oyen la verdad y la rechazan, Dios se aleja de ellos. ¿Y quién los toma? Un poder engañoso, los espíritus de demonios, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, oyeron y no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y este es un tema muy delicado, porque Pablo estaba hablando de lo que iba a pasar, que Dios le había revelado, pero en nuestro tiempo tenemos más revelaciones, porque Dios nos dijo que esto se empezaría a cumplir en la iglesia adventista. Y por eso es importante que los adventistas lo entendamos y que para nosotros no sea un misterio. Como Dios le reveló en Ellen White, en nuestro tiempo esta profecía hace referencia al pueblo adventista, el pueblo sobre el que brillaría la luz de la verdad, antes del comienzo del tiempo angustia, antes de que las vírgenes y los hombres sensatos que se complazcan en la injusticia sean dejados en medio de la oscuridad de la noche para que crean a la mentira. Testimonios para los ministros, página 452 y página 453. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador y velan por ella más ferviente y anhelosamente que lo que esperan la mañana, se contarán entre los sellados del pueblo adventista, ¿no? Los que, por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas,
¿Y cuándo brillaría toda la luz de la verdad? En el tiempo de Elena de White estaban buscando la verdad. Las vírgenes dormidas no la conocen, el ángel de la Odisea no la conoce, pero la va a oír en el clamor de medianoche. Esa era la promesa de Dios. Los que por disponer de toda la luz de la verdad, como Dios le mostró en el Juan, y esa luz que ilumina el camino a la ciudad de Dios, que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, y no se deshacen de los ídolos, corrompen sus almas delante de Dios, y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Dice Elena, sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche sin aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Está hablando de las vírgenes insensatas. Y en Conflicto de los Siglos, página 441, leemos, ¿cuándo? Y ahora sí cita directamente 2 Tesalonicenses 12 en adelante. ¿Cuándo? Los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. ¿No? Y está hablando del pueblo adventista, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. Entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Por eso hay claramente un orden. Primero, escucha la verdad del pueblo adventista. Después, el pueblo que está en Babilonia. Y ahí, cuando la gran multitud sale de Babilonia y empieza a recibir la bendición de Dios, el pueblo judío va a abrir los ojos y va a ser llamados a celos y van a entender y van a llorar, como dice la profecía de Zacarías, y se van a arrepentir. Y como vemos, todas estas cosas no son misterios ocultos, son cosas reveladas por Dios a su pueblo por medio de sus siervos los profetas, que por supuesto el que trata de esconderlas, ¿quién es? Satanás y sus siervos, los lobos vestidos de ovejas. ¿No? Pero el pueblo adventista tiene que conocerlas. La luz de la verdad tiene que brillar sobre todo el pueblo adventista. Y ahora vamos a las palabras de Pablo en Efesios 3 sobre el misterio del Evangelio. El misterio revelado del Evangelio, ¿no? Que es el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino del único Dios verdadero, nuestro Dios y Padre, nuestro gran Dios y Salvador. Y empecemos a leer las palabras de Pablo en Efesios 3. Y dice lo siguiente, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. O sea, estoy prisionero, ¿por qué? Por llevarles a ustedes el Evangelio. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Y le mostró cuál es el Evangelio para los gentiles. Y lo hizo apóstol, o sea, enviado de Jesús para los gentiles, para que les predique el Evangelio de la reconciliación. Que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, lo que para Pablo era un misterio y no entendía. ¿No? Dios se lo mostró. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ya él se lo había revelado Cristo mismo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era el misterio, que algunos de los judíos se negaban a aceptar, pero que la evidencia, lo que ellos veían era evidente. ¿Por qué? Porque los gentiles también estaban recibiendo el Espíritu Santo la promesa, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, Pablo había sido enviado como apóstol a los gentiles, para que ellos conocieran que, después de ser redimidos por la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, eran herederos de Abraham según la promesa, hijos de Dios, hermanos de Jesús,
coherederos con los judíos y miembros del mismo cuerpo, como hacía la promesa de Dios a Abraham y a Jesús, porque esta es parte del pacto de Dios con la simiente de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y la promesa que serían benditas todas las naciones de la tierra, no solamente la descendencia de Abraham según la carne. Y en Gálatas 3, 13 y 14 leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, como les dice Pablo, y habían recibido los hermanos de Éfeso el Espíritu Santo de la promesa del reino de Dios era para todos los hombres, y todos podían entrar al reino de Dios. Y a todos Dios los iba a circuncidar en el corazón para que fueran sus hijos. Y en Gálatas 3, 26 al 29 leemos: porque todos sois hijos de Dios. ¿Los gentiles serán hijos de Dios? Claro que sí. No solamente porque Dios es nuestro creador, sino que ahora los había engendrado nuevo como sus hijos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. O sea, todos los que fueron bautizados, o sea, y murieron y resucitaron a nueva vida, fueron bautizados en la fuente, en la justicia de Cristo, y fueron vestidos de vestiduras blancas. ¿Estaban vestidos de qué? De Cristo. Como simbólicamente Dios vistió a Adán y Eva de corderos, con la piel de los corderos. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, son hijos de Abraham, y herederos según la promesa. ¿Como quién? Como los judíos, por eso había una única nación, y todos eran hijos de Dios y linaje de Abraham. Si habían nacido de Dios, y habían sido circuncidados en el corazón, porque los que estaban circuncidados en la carne, y no se unían, y no aceptaban la promesa del nuevo pacto, no eran linaje de Abraham, ¿no? Según la promesa. No eran circuncidados en el corazón. Y en Efesios 1:13 leemos: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Quiénes? Los gentiles de Éfeso. El evangelio de vuestra salvación, que Dios le mandó a Pablo a predicar. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nacieron de Dios y eran parte de la familia de Dios. Y en Efesios 3:8 le sigue diciendo, al 12: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que perseguía, como dicen otras cartas, a los cristianos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea, fíjense, de explicarles a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para explicarles el evangelio eterno, lo que estaba escondido en Dios y Él reveló, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, porque todos los seres creados no caídos estaban observando la obra de Dios en ellos, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, y esto era lo importante, esto es lo que Pablo le había predicado a los hermanos de Éfeso, y por supuesto ellos conocían que había entrado al reino de Dios, pero les explicaba de nuevo, le mandaban la carta. ¿Por qué? Porque ellos a su vez predicaban el evangelio y traían más hermanos a la iglesia, y él quería que todos siguieran creciendo, como él va a decir en el capítulo 4, porque todos eran ministros de Cristo y tenían que crecer. Y tenían ellos la misión de Pablo y de otros hermanos era
prepararlos para ejercer el ministerio. Y en estas palabras Pablo indica que el verdadero evangelio estaba escondido en Dios, en Jehová, nuestro Dios y Padre, que creó todas las cosas. Como leemos en Isaías 64:8, ahora Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Y qué hizo Jehová después? Nos redimió. Y ahora la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer por medio de la iglesia a los seres creados no caídos. Y conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, y Jehová, justicia nuestra, justamente se está cumpliendo el propósito de Dios. Y a través de su Cordero, nosotros todos los hombres tenemos acceso a Dios y a su gracia, porque Él es la puerta de Jehová, como Jehová lo anunció en la profecía. Y Jesús mismo se lo dijo a los maestros de la ley. Salmos 118, 19, 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, cuando se abran. ¿Y cuándo se abrirían? Cuando venciera el Mesías y llegara el año de la buena voluntad de Jehová. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Jesús es la puerta ¿a quién? A Jehová. Es la puerta de Jehová, la que Jehová trajo para que nosotros pudiéramos entrar por ella, y la abrió. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esa es la profecía. Y por supuesto se cumplió. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy esta puerta, yo soy la puerta de Jehová. El que por mí entrare será salvo. Y yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a Jehová, sino por mí. Y esa es la puerta que simbólicamente estaba representada en el tabernáculo del desierto y en el templo de Jerusalén. Que empezaba, ahí había un camino que empezaba en el altar. Cuando se cumplió la profecía, todos los símbolos se transformaron en la realidad. El Cordero, ¿quién es? Jesús. El altar es el lugar donde Jesús fue sacrificado. Y a partir de ese momento, el agua de la fuente estuvo disponible y las vestiduras blancas también, las que Jesús nos ofrece. ¿Para qué? Para que podamos entrar vestidos de vestiduras blancas a la casa de Dios, tomando el lugar de Jesús y recibir la promesa, para que la ley de Dios vuelva a ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios nos limpie y se cumple la promesa simbolizada en los 12 panes sin levadura ungidos con aceite, que reflejan simbólicamente, plenamente la imagen de Jesús. Ahora, eso estuvo disponible cuando Jesús murió y Jehová nos redimió. Y Pablo sigue diciendo en Efesios 3:13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Porque si Pablo era perseguido, es porque trataba de vivir piamente, como le diría después a Timoteo. Y las persecuciones eran la gloria de ellos, como Jesús dijo. O sea, cuando los persigan, pónganse contentos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes que vosotros. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién lo oraba? Pablo, a Jehová, a nuestro Dios y Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque ellos eran parte de la familia de Dios, como les dijo en Efesios 2, para que os dé, ¿quién? Jehová, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, por su presencia, porque Dios pondría su espíritu en nosotros y Él haría esta obra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que Dios ponga su trono y a su lado esté Jesús también, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, en el amor que Dios derrama en nuestros corazones, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a conocer a Dios es porque Dios derramó su amor en el corazón nuestro. Y lo que antes no conocíamos, lo conocemos.
Y esa es la vida eterna. Conocer cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Porque cuando el amor de Dios, cuando la ley de Dios es escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, llegamos a participar, como dice Pablo, de la naturaleza divina, del carácter de Dios, y la gloria de Dios se va a ver en nosotros. Y por eso la vida eterna es llegar a conocer a Dios y conocer a su Hijo, o sea, conocer lo que Dios tiene en la mente y el corazón. Es el fruto del árbol de la vida, ¿no? Ese es el fruto, ese conocimiento es el fruto del árbol de la vida, el conocimiento que es para vida eterna, como dijo Jesús, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y este conocimiento solo se adquiere cuando Dios nos transforma a imagen de Jesús, escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, derramando su amor en nuestros corazones, para que lleguemos a conocerlo como el pueblo conocía a su Dios y podamos amar como Él nos ama, como Jesús nos amó, para que todos los que nos vean lleguen a conocer que Él es Jehová, nuestro Dios y Padre, y nosotros somos hermanos de Jesús. Y esa es la promesa para el pueblo adventista, porque el primero que recibiría las promesas en este tiempo sería el pueblo adventista, todos los que creyeran. Y Jeremías 31, 33 al 34 leemos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, lo que yo tengo escrito en mi mente y en mi corazón, lo que escribí en la mente de Adán y Eva al crearlos, los voy a escribir en la mente y el corazón de ustedes. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Conoce cuál es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo van a tener en el corazón, porque todos me conocerán. Por eso la iglesia primitiva era el pueblo que conocía a su Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Ezequiel 36:23 está la promesa que se tiene que cumplir plenamente en nuestros días con nosotros. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. ¿Quiénes? Los que se dicen pueblo de Dios. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, cuando ustedes sean una luz puesta sobre un monte que no se puede esconder. Y esa luz se vio en Jesús, porque, como decía la profecía, Él se complacía en hacer la voluntad de Dios. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley esté en medio de mi corazón. ¿Qué hacía Jesús? El deseo de su corazón. ¿Y cuál era el deseo de su corazón? El deseo de Dios, porque la ley de Dios estaba escrita en la mente de su corazón. Y ese tiene que ser el deseo de los sellados del pueblo adventista, porque ese es el fruto de la obra de Dios, esa es la promesa de Dios. Y por eso Jesús decía, como el Padre me ha amado con el amor de Dios, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y Él decía, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y a pesar de que Él era Jesús, que era el Hijo de Dios, que no tenía mancha alguna, cuando tuvo que poner su vida, 3 veces oró a su Padre diciendo, si es posible, pase de mí esta copa. Y como no era posible, ¿qué decidió? Dar su vida, porque el amor de Dios se había perfeccionado en él. ¿Y qué nos dijo a nosotros? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor de Dios. Pero para eso tenemos que nacer de Dios, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, porque esa es la profecía, porque Dios haría esta obra en sus discípulos para que Jesús viera el linaje. Y en 1 Juan 3, 1 y 14 leemos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ya nos dio, dice Juan, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció? Al Padre, cuando vino a redimirnos, como Jesús, cuando se hizo hombre. No le conoció a Él, no conocieron a Jehová.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Antes estábamos muertos. ¿Qué teníamos escrito en la mente y el corazón? La ley del pecado. Y ahora amamos, dice Juan. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esa es la promesa de Dios cumplida en ellos. Por eso ellos eran una luz que no se podía esconder. Y Pablo termina este capítulo diciendo lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿a quién? A Jehová, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque ellos habían nacido de Dios, habían recibido el Espíritu Santo, la promesa, y Dios estaba morando en ellos y actuando en ellos. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Jehová sea la gloria. ¿Quién actuaba en ellos? Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, del mismo modo en el que había actuado en Jesús y volvería a actuar en nosotros cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad y los lugares asolados fueran reedificados, porque esa es la promesa. Esparceré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo voy a limpiar los panes cocidos con levadura. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros, o sea, un corazón nuevo y una mente nueva. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu, mi presencia. Yo voy a estar morando en ustedes y haré, yo voy a hacer, que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Mi poder va a ser el que les va a permitir seguir a Jesús en el camino angosto, ¿no? Siguiendo las pisadas de Jesús. Por eso dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, como Él lo prometió. Y de modo que si alguno está en Cristo, dice en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Si está en Cristo, si recibió a Cristo, recibió al Padre y nació de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y claramente dice, pues no es judío, porque le está hablando a los gentiles. El romano está hablando a los romanos, le está diciendo, ustedes son judíos, los verdaderos cristianos son judíos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esto debe cumplirse, como Dios le mostró a Nehuay. En 1844 se cumplieran 2300 tardes y mañanas desde que fuera dada la orden para reedificar Jerusalén, y Dios llamó al pueblo antista, lo separó y le dio la orden de recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados pudieran ser reedificados. Y la promesa es que serían reedificados con los adventistas que oyeran y creyeran a la verdad. Y dice Elena, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Y los lugares asolados han de ser reedificados, como dice Isaías 61. ¿Por qué? Porque lo que pasó con Jesús tiene que pasar con nosotros. Tenemos que llegar a poder decir, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y dice Elena, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros, o sea, la que tenía la iglesia primitiva, es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo, debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. Ahora, ¿quién se esfuerza fervientemente para obtener la bendición del Señor? El que tiene hambre y sed de justicia. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pedir, pedir, pedir? No. Prepararnos para recibirla. Recuperar el conocimiento de la verdad. Clamar a Dios para que Él nos guíe a recuperar el conocimiento de la verdad. Y por eso Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque yo voy a reedificar los lugares asolados. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él
el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, deberíamos orar como Pablo a Jehová, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Como leímos en Efesios 1, 15 al 21, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, para que Jehová os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Sabe el ángel de la Odisea cuál es la esperanza a la que Dios nos llamó? No. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? ¿Qué poder operaba en los hermanos de Jesús? ¿No? El mismo poder que operó en Jesús, el poder de nuestro Dios y Padre, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y como Dios lo dijo por medio de Jeremías, cuando anunció la venida del Mesías, y que cuando se cumplían los 50 años que estarían, los 70 años que estarían en Babilonia, cuando ellos clamaran a Él, Él respondería. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová su nombre. Clama a mí, a Jehová, llámame, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como dice Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, todos los hijos de Jerusalén, todos los miembros de la iglesia triunfante serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y como Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Por eso Jesús dejó una puerta abierta. Y el que nos tendría que guiar a esa puerta, ¿quién sería? Jehová, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y tengan un hermoso y bendecido sábado.